La conferencia de hoy, la mía, tiene por título ¿qué es el razonamiento probatorio? Y esto creo que no es baladí, porque del razonamiento probatorio hasta hace quizás unos 6 o 7 años nadie hablaba. Búsquenlo en Google, búsquenlo en las hemerotecas, búsquenlo en las revistas de derecho, búsquenlo en las bibliotecas. Prácticamente, no digo que sea un invento, porque en las cuestiones lingüísticas propiamente inventos seguramente no hay o son muy escasos. No digo que sea un invento, digo que es un sintagma que no estaba establecido en nuestra doctrina y del que prácticamente no se hablaba. Si se hablaba de algo, se hablaba del derecho probatorio, no del razonamiento probatorio. Si algo se enseñaba era el derecho probatorio. Otra vez, para explicarle, normalmente en el marco de los programas de derecho procesal, para explicarle a los alumnos, para enseñarle a los alumnos esos X articulitos, no muchos por otra parte, que nuestros códigos de procedimiento tienen en materia probatoria. Que básicamente son, pues, cuáles son las pruebas que se admiten al procedimiento, los criterios de admisión, en qué momento se pueden solicitar la admisión de pruebas, algunas pocas reglas acerca de la práctica de la prueba, menos todavía sobre la valoración de la prueba, algunas reglas de prueba tasada y la regla general de la libre valoración de la prueba para todos los demás casos, y nada más. Y con esto nos arreglábamos. Y este era el derecho probatorio. Como no da para mucho, pues en un tema dentro de un curso general de derecho de procedimiento civil o derecho procesal penal, pues se agotaba la cuestión. Se produce un cambio muy grande cuando se empieza a hablar del razonamiento probatorio, porque es un cambio conceptual tremendo de pasar del derecho probatorio al razonamiento probatorio. Porque el razonamiento probatorio ya no se agota en esos articulitos o en esas 4 disposiciones, 6 o 10 disposiciones de los códigos de procedimiento acerca de las materias probatorias a las que he hecho referencia, sino que pretende ir mucho más allá, indicando criterios de corrección en el razonamiento de los operadores jurídicos acerca de los hechos. Y esos criterios de corrección pueden estar legalizados, pueden estar jurisprudencializados, si me permiten el palabra, es decir, pueden haber sido recogidos en jurisprudencias o en precedentes o en tesis jurisprudenciales, o no, porque en realidad su origen no depende de ese dictado legal o jurisprudencial. ¿Qué es entonces el razonamiento probatorio? Bueno, yo creo que hay una manera muy obvia de entenderlo, que es básica. Uno podría contestar esa pregunta del siguiente modo. Bueno, el razonamiento probatorio es lo que deben hacer los juzgadores y las juzgadoras, las personas juzgadoras, cuando tienen que tomar decisiones sobre los hechos a partir de la prueba aportada al procedimiento. Eso es el razonamiento probatorio. Ese pasar de la información aportada por las pruebas a las conclusiones acerca de los hechos ocurridos o acerca de los hechos no ocurridos. Y en ese paso de las pruebas como premisas del razonamiento a las conclusiones, esas inferencias son lo que forma parte del razonamiento probatorio, y en eso consiste el razonamiento probatorio. Y yo les digo que sí, pero no solo. Sin duda, eso es razonamiento probatorio. Pero entenderlo así, entender así el razonamiento probatorio es una versión muy reductivista, una versión muy empobrecedora de la disciplina y del campo de análisis de lo que estamos tratando.
Claro, podría responder alguien, porque no solo son las personas juzgadoras. El razonamiento probatorio también es aquello que deben hacer los abogados, los defensores, los fiscales, las abogadas, las defensoras y las fiscales. Todas las personas que operan en el proceso, y ya no solo aquellas que toman decisiones en el proceso, decisiones con autoridad en el proceso, sino aquellas también que operan en el proceso desde otros roles, desde el rol de la abogacía, de la defensoría y de la fiscalía. Porque éstas deben orientar su actividad probatoria de acuerdo al razonamiento probatorio que llevará o podrá llevar a las conclusiones que están buscando. Porque deben de estructurar su diseño probatorio, es decir, su estrategia probatoria en el proceso, de tal modo que permita que, de acuerdo a un correcto razonamiento probatorio, se alcancen las conclusiones que están pretendiendo en sus alegaciones. Y si no hacen esto, no estarían actuando acordes con el razonamiento probatorio que después se le va a exigir a la persona juzgadora y, por tanto, estarían menoscabando también sus posibilidades de éxito. Y yo les digo que sí, pero no solo. Que por supuesto, el razonamiento probatorio es algo a lo que deben atender todos los operadores del proceso y no solo las personas juzgadoras. Pero no solo ellos y no solo en el marco de su actuar procesal en un caso concreto. Volvamos un poco hacia atrás. Volvamos un poco hacia atrás para intentar tener esa mirada un poco más comprensiva, un poco más amplia y no reductiva hacia los objetivos de un concreto proceso. ¿Cómo ha sido nuestra mirada o nuestra tradición en materia probatoria? Yo diría una tradición al menos de los últimos 200 años, probablemente más. Pues bueno, básicamente hemos pasado de un modelo que en el ámbito probatorio estaba centrado en la prueba legal o tasada, donde precisamente tiene, digamos, su núcleo, el núcleo del modelo, es eliminar, extirpar, impedir el razonamiento probatorio en el caso concreto, de tal manera que es el legislador, o quizás algunas Cortes Supremas, quienes toman decisiones acerca de tipos de casos a partir de tipos de pruebas. Documento público hace prueba plena de lo que en él conste respecto al negocio documentado, las partes del negocio, la fecha del negocio y el precio, si quieren, o lo que fuere. Bien, lo que estamos diciendo es, mire, si tenemos este tipo de prueba que llamamos documento público, entonces la consecuencia jurídica es simplemente de por probado lo que en el documento público conste respecto de estos extremos. Hace falta razonamiento probatorio por parte de los abogados, las abogadas, los fiscales, los defensores o defensoras, las personas juzgadoras para llegar a esa conclusión. No, al revés, lo que se pretende es que la decisión se tome sin razonamiento probatorio por parte de esos juzgadores. Porque el razonamiento probatorio ya lo ha adoptado el legislador. Ya lo ha tenido en cuenta el legislador a los efectos de tener en cuenta si de forma general, como regla general, los documentos públicos son confiables, y ha decidido que sí. Y para evitar que en el caso concreto se diverja, mire, pues entonces, si de modo general los documentos públicos son confiables, entonces lo que del documento público resulte se declara prueba plena y se acabó la discusión. No hay debate probatorio, por tanto, hay mera subsunción. La persona juzgadora tiene que constatar que le han aportado un documento público, aplicar el artículo del Código de Procedimiento y declarar que está aprobado lo que en el documento público consta, y ya está. Bueno, abandonamos el modelo de la prueba tasada.
lo abandonamos progresivamente. Y yo diría, estamos todavía en ese camino. Se va abandonando, a fuer de ir derogando reglas de prueba tasada. Pero diría, como modelo general, ya está abandonado en nuestros sistemas. Como modelo general. Quedan algunas excepciones, algunas reglas, pero como modelo general ya está abandonado. Y entonces, ¿a dónde vamos? Ya no tengo reglas generales, reglas de prueba tasada. ¿Cómo tomo las decisiones? Con libre valoración de la prueba. Entonces sustituimos un modelo, el modelo de la prueba tasada, por otro modelo, libre valoración de la prueba, entendida como libertad absoluta del juzgador de tomar decisiones de acuerdo a su íntima convicción. La persona juzgadora, y en particular la persona juzgadora de primera instancia, es soberana respecto de los hechos. Así se decía. La decisión que toma la persona juzgadora, que ha estado presente en la práctica de la prueba gracias a las exigencias del principio de inmediación, esa es definitiva y no puede ser discutida. ¿Por qué no puede ser discutida? Porque si el criterio de decisión es la íntima convicción, si es la convicción personal, no tiene sentido, no tenemos criterios de corrección intersubjetivos para poder decir que la decisión de la persona juzgadora de primera instancia es equivocada. Lo máximo que podríamos decir es que el tribunal de segunda instancia de apelación tiene otra convicción y manda más. Pero no habría una manera de poder decir que por parte del tribunal de apelación que el juzgador de primera instancia se equivocó. Porque para poder decir que se equivocó, necesito criterios de corrección que no sean la íntima convicción de quien decide. Por esto, en un modelo propio de una concepción subjetiva o persuasiva de la prueba como esta, no se preveían recursos en materia probatoria. Porque para existir recursos en materia probatoria, necesito criterios de corrección para poder evaluar la corrección, valga la redundancia, de la decisión de primera instancia. Y si no tengo esos criterios de corrección, entonces no puedo evaluarla en segunda instancia. Bueno, en estos últimos años, pónganle 25 o 30 años en nuestro ámbito cultural, en el ámbito anglosajón, por ejemplo, bastante más atrás, mucho más atrás, pero en nuestro ámbito cultural, en estos últimos 25 o 30 años, se está produciendo un subsiguiente cambio de la máxima importancia. Pasamos de esa concepción persuasiva de la prueba, basada en la íntima convicción, basada en el convencimiento, en la convicción del juzgador o de la juzgadora, a una concepción racional de la prueba. Ahora exigimos racionalidad en la decisión probatoria. ¿Pero qué exige la racionalidad? ¿Qué es decidir racionalmente sobre la prueba? ¿Cuándo un juez o una jueza decide racionalmente a la luz de las pruebas presentadas? ¿Qué noción de racionalidad está implicada ahí? En mi opinión, la noción de racionalidad que está implicada en la concepción racional de la prueba es una noción de racionalidad que en la teoría de la racionalidad se llama de racionalidad teleológica, es decir, de adaptación, de adecuación de medios afines. Vamos a imaginarlo en un ejemplo que nada tiene que ver con el derecho ni con la prueba. ¿Es racional ponerse el casco para conducir una motocicleta? Veo a algunas personas contestando rápidamente que sí. Y yo les diría, depende. Depende de los objetivos. Si el objetivo es garantizar la seguridad del motociclista,
entonces es racional llevar casco. ¿Por qué? Porque portar casco es un medio adecuado para el objetivo, para el fin de garantizar la seguridad del motociclista. Pero ¿y si el fin es, si alguien nos dice, mire, yo es que conduzco moto en lugar de auto, porque disfruto la sensación del aire sobre mi cara mientras conduzco, disfruto la sensación de velocidad que me da el aire sobre la cara mientras conduzco? Si ese es el objetivo, ¿es racional llevar casco? Bueno, uno podría ver, bueno, depende del casco. Un casco integral no. Bueno, pensemos en los cascos integrales. ¿Es racional llevar casco? Si el objetivo de conducir, de la acción de conducir la motocicleta que tiene este señor o esta señora es maximizar su disfrute de su sensación de velocidad mientras conduce, con el aire que le da sobre la cara, pues si ese es el objetivo, no es racional llevar casco. Porque para ese objetivo, llevar casco, sobre todo un casco integral, no es un medio adecuado. Es decir, la racionalidad depende, se predica precisamente de la adecuación entre los medios y los fines perseguidos. Volvamos a la pregunta. ¿Qué quiere decir concepción racional de la prueba? ¿Qué quiere decir valorar racionalmente la prueba? ¿Qué quiere decir tomar decisiones racionales sobre la prueba? Bien, si estamos en una concepción que tiene en su núcleo una noción de racionalidad teleológica, es decir, de adecuación de medios afines, entonces, para contestar esas preguntas, tenemos que preguntarnos primero, ¿y cuál es el fin de la actividad probatoria en el proceso? Por eso es tan importante la discusión acerca de la vinculación entre prueba y verdad. Y por eso, contemporáneamente a esa progresiva presencia de la concepción racional de la prueba, también en nuestros sistemas y en nuestros países se ha ido asentando o revisitándose o volviendo sobre la mesa la discusión de la relación entre prueba y verdad. ¿Por qué? Porque para la concepción racional de la prueba, el objetivo de la prueba en el procedimiento es, y no puede ser otro, en cualquier proceso judicial, que la averiguación de la verdad. Entendida la verdad como verdad por correspondencia, y por tanto como una verdad absoluta y única. No hay medias verdades, no hay mis verdades y las suyas, no hay la verdad del defensor y la verdad de la fiscal, no hay la verdad de la persona juzgadora de primera instancia y la verdad de la persona juzgadora o del tribunal juzgador de segunda instancia. La verdad se predica de los enunciados sobre los hechos, y un enunciado sobre los hechos es verdadero si y solo si se corresponde con lo que ha sucedido en el mundo. Por cierto, no en el proceso, sino en el mundo, fuera del proceso. Es verdadero el enunciado que dice que Pedro mató a Juan, sí y solo sí en el mundo ha sucedido el hecho de que Pedro ha realizado esa acción que llamamos matar en la persona de Juan. Eso es lo que quiere decir que es verdadero. Si quieren, en el debate volveré sobre este asunto y las razones que tenemos para poder afirmar que ese es el objetivo de la prueba en el procedimiento. Por cierto, no quiere esto decir que sea el único objetivo del procedimiento. He dicho que es el objetivo de la prueba, no el objetivo del procedimiento. La prueba es solo una parte del procedimiento. La prueba la queremos para averiguar la verdad. Pero también en el procedimiento queremos otras cosas. Queremos proteger los derechos fundamentales, queremos decidir con una cierta celeridad, tenemos otros objetivos y a veces entran en conflicto y hay que sacrificar algo. Bueno, este es otro problema. Pero el objetivo de la prueba en el procedimiento es la averiguación de la verdad. Ok, si el objetivo es la averiguación de la verdad,
entonces quiere decir que la maquinaria probatoria del procedimiento es una maquinaria epistemológica. No es una maquinaria jurídica principalmente. Es una maquinaria epistemológica, es un mecanismo de conocimiento de lo ocurrido. Regulado jurídicamente, sí, pero es un mecanismo de conocimiento de los hechos. Y esto es lo que pone sobre la mesa que el razonamiento probatorio, en realidad, o cuando queremos estudiar el razonamiento probatorio, debemos de partir de la epistemología y no de la ley de procedimiento. Porque es un mecanismo epistémico, es un mecanismo de conocimiento gobernado por las reglas generales de la epistemología y con matices en el código, pero gobernado por las reglas generales de la epistemología. Pero si esto es así, ahora nos permite ver con mucha mejor claridad por qué, caramba, el razonamiento probatorio no se agota en lo que digan los códigos, en el derecho probatorio, no se agota tampoco en la actividad de la persona juzgadora cuando decide sobre los hechos, no se agota tampoco en la actividad de los demás operadores del proceso, abogadas, abogados, defensores y defensoras fiscales que actúan en el procedimiento. Podemos ahora preguntarnos algo mucho más principal. Bien, ya hemos aceptado que el objetivo de la prueba en el procedimiento judicial es averiguar la verdad. Pues bien, con ese objetivo en mente, ¿qué deberíamos hacer en cada una de las partes de esa actividad probatoria que realizamos en el proceso? ¿Qué nos dice ese objetivo para cada una de las actividades que realizamos sobre la prueba en el procedimiento? Y ahí aparece una segunda manera de entender, una manera más amplia de entender el razonamiento probatorio, como un razonamiento que no está dirigido solo a los operadores del proceso, sino también al diseño procesal. Aprendemos cómo deberíamos entender la prueba y cómo deberíamos regularla procesalmente. Y aprendemos también cómo tenemos que interpretar las reglas procesales ya emanadas para que se adecúen en la mayor medida posible a esos objetivos epistemológicos de la actividad probatoria en el proceso. Y por tanto nos dice cosas el razonamiento probatorio dirigidas al legislador y cosas dirigidas a los operadores, pero no solo a los operadores, también al legislador. Y nos dice cosas acerca de cómo debemos de concebir el procedimiento probatorio. Y por tanto tiene un alcance muchísimo más amplio. Esto permite, por ejemplo, que cuando se habla de razonamiento probatorio, y antes el director de la escuela mencionaba los manuales de razonamiento probatorio, el manual de razonamiento probatorio o el manual de prueba pericial que hemos dirigido quienes estamos, respectivamente quienes estamos en esta mesa, esto puede ser encargado a alguien que en mi caso, no en el caso de Carmen, no soy ni mexicano ni especialista en derecho mexicano. Caramba, ¿cómo nos viene a decir cosas sobre esto a alguien que no es ni siquiera especialista en el derecho mexicano, en el derecho probatorio mexicano? Pues miren, porque el derecho probatorio tiene un papel secundario en el razonamiento probatorio. Secundario. Y hay que decirlo con todas las letras. Esto no quiere decir que no haya que saberlo, y sobre todo que no haya que saberlo por parte de los operadores jurídicos. Pero tendrán que interpretar el derecho probatorio a la luz de esos objetivos epistémicos. Y tendremos que diseñar el procedimiento a la luz de esos objetivos epistémicos. Y por tanto, en ese sentido, tiene un valor prioritario el razonamiento probatorio respecto del derecho probatorio. Y ese valor prioritario se puede ver en las distintas fases de la actividad probatoria en el procedimiento.
Yo a esto lo he llamado momentos de la actividad probatoria, en una expresión que nunca me ha dejado del todo convencido, pero que ya se ha estandarizado y que por tanto no voy a ser yo el que la cambie. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los momentos o de las fases de la actividad probatoria en el proceso? Bien, cuando esto lo deciden nuestros legisladores, pues cada legislador en cada código de procedimiento ha dividido la actividad probatoria de las maneras que ha considerado convenientes. Esto a mí me preocupa relativamente poco. Simplemente así será en el procedimiento que toque en cada país y en cada jurisdicción. Mi punto de vista es otro. ¿Qué hacemos con la prueba en el procedimiento? En la actividad probatoria del proceso judicial. Y me parece que fundamentalmente hacemos tres cosas distintas y las hacemos en momentos distintos. Las hacemos ordenadamente, temporalmente, de forma sucesiva. Y por eso la idea de llamarlo momentos de la actividad probatoria. Primera actividad. Conformamos un conjunto de elementos de juicio con el que después tomaremos la decisión. Se trata del momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio. Elementos de juicio, entiéndanse, pruebas, en el sentido amplio. No me hagan uso de distinciones como pruebas e indicios, pruebas, datos de prueba y demás distinciones inútiles. Déjenlas donde le corresponde, que es en el cubo de la basura de los conceptos inútiles. Cuando hablo de pruebas o de elementos de juicio, hablo de elementos que aportan información sobre lo ocurrido. ¿Quieren llamarle pruebas? Llámenle pruebas. ¿Quieren llamarle chuchuflos? Llámenle chuchuflos. Me da igual el nombre, pero esos elementos que aportan información sobre lo ocurrido es lo que epistémicamente llamamos pruebas. ¿Se han practicado ya? Quizás sí, quizás no. ¿Serán pruebas practicadas o pruebas sin practicar? Igual que un melón, antes de abrir, es un melón cerrado. Y después de abrir, es un melón abierto. Pero es un melón. Pues con las pruebas pasa algo parecido. Bien, esos elementos de información, para evitar esa discusión jurídica, distinciones entre elementos de juicio, entre indicios, pruebas directas, pruebas indirectas, datos de prueba, pruebas, para evitar todas esas distinciones, he usado siempre la expresión elementos de juicio, llámenlo como quieran. Conformación del conjunto de elementos de juicio con que después tomaremos la decisión. Ahí tenemos la proposición de prueba, la admisión de prueba, la práctica de la prueba. En cada uno de esos submomentos, de esas partecitas, lo que estamos haciendo es aportar información al proceso. Decidir qué información se allega al proceso en la admisión de la prueba. Abrir el melón, catar el melón en la práctica de la prueba. Sacar más información de ese melón que teníamos cerrado y ahora lo tenemos abierto y catado. Hemos practicado la prueba y nos da más información, porque un melón, una vez lo catamos, tenemos más información sobre el melón de lo que teníamos antes de abrirlo y de catarlo. Es decir, allegamos información al proceso. Si el objetivo es la averiguación de la verdad, ¿cómo deberíamos estructurar ese primer momento de la actividad probatoria para maximizar las probabilidades de averiguar la verdad? Esa pregunta es una pregunta epistémica, pero es una pregunta también que debería hacerse el legislador cuando regula el procedimiento judicial. Y es una pregunta que deberían hacerse los aplicadores del derecho cuando interpretan las normas procesales. Por tanto, una pregunta que nos tenemos que hacer todos, cada uno en su función. Y en esa pregunta irán muchas cuestiones, algunas acerca, por ejemplo, de cuáles deberían ser los criterios de admisibilidad de la prueba. Otras acerca, por ejemplo, de quiénes deberían tener poderes probatorios para incorporar prueba al procedimiento. ¿Solo las partes? ¿También el juzgador?
Otras acerca en qué momentos se tendría que incorporar prueba al procedimiento. ¿Solo al inicio del procedimiento? ¿También más tarde? ¿Con qué condiciones? Otras acerca, por ejemplo, de cómo deberíamos practicar la prueba. Piensen, por ejemplo, en la prueba testifical. Sobre la pericial hablará Carmen después. Piensen, por ejemplo, en la prueba testifical. No cualquier manera de practicar la prueba testifical nos va a dar la misma información. Del mismo modo que no cualquier manera de exprimir una fruta nos da las mismas propiedades nutricionales del jugo resultante. No solo hay que abrir la fruta y exprimirla para hacer un buen jugo, hay que saberla exprimir. Hay que seleccionar bien la fruta y después hay que saberla exprimir. Si abren una naranja, si cortan una naranja en el sentido correcto, van a poder exprimir bien y sacar bien su jugo. Pero si la cortan en el sentido contrario, va a quedar la pulpa escondida y no va a salir bien el jugo cuando lo exprimamos. Bueno, ¿cómo tenemos que exprimir a los testigos? Es decir, ¿cómo tenemos que obtener la información que los testigos nos puedan dar? Como nos enseñan las habituales técnicas de litigación consistentes en destruir los testigos de la parte contraria. Bueno, esa es una posibilidad, si el objetivo es destruir los testigos. Pero si el objetivo no es destruir los testigos, sino el objetivo es sacar la información, la mayor información posible y de la mayor fiabilidad posible de lo que los testigos nos puedan decir, entonces quizás la manera de practicar la prueba testifical debería cambiar. Quizás la deberíamos practicar en momentos distintos a los que lo estamos haciendo ahora, quizás deberíamos practicarlas de maneras distintas, quizás deberíamos regular la manera de hacer las preguntas a los testigos de maneras distintas, quizás deberíamos aprender, por ejemplo, que la psicología del testimonio nos enseña que la mejor manera de recuperar el recuerdo de una persona es permitiéndole un relato libre acerca de lo que recuerda. Eso nos llevaría a un modelo en el cual, por ejemplo, la persona juzgadora, que así recibe al testigo y le diga, señor o señora X, oye, cuéntenos lo que recuerda sobre los hechos de los que ha venido a declarar. Y después de que haga un relato libre al respecto, ahora tienen las partes la oportunidad de preguntar. Bueno, esa parecería ser una mejor manera de recuperar el recuerdo de las personas de forma fiable que la que hacemos actualmente. Fíjense, enseñanzas acerca de cómo practicamos las pruebas. Eso normalmente no está en la ley, por cierto. Y a veces sí. Cuando está, es un problema de diseño procesal. Cuando no está, es un problema de las prácticas procesales de los operadores. ¿Cómo se incorpora la prueba al procedimiento? ¿Cómo se admite la prueba al procedimiento y con qué criterios? ¿Cómo se practica la prueba? Todas estas cuestiones nos las enseña el razonamiento probatorio. O sobre todas estas cuestiones el razonamiento probatorio tiene mucho que decir. Bueno, después de ese momento, del momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, viene un segundo momento, el momento de la valoración de la prueba. Ok, ya tenemos el conjunto de elementos de juicio, ya tenemos la información. Ahora lo que hay que decidir es qué grado de apoyo esta información me da a las distintas hipótesis sobre lo que ha ocurrido. Y para eso necesito valorar la prueba. El razonamiento probatorio ahí nos enseña, primero, que tenemos que distinguir entre la valoración individual de la prueba y la valoración de conjunto de la prueba. Y que no se puede pasar a la valoración de conjunto puenteando la valoración individual. Si yo quiero saber cuál es el nivel de conjunto de nuestro auditorio, de los que estamos acá, del auditorio presencial en matemáticas, necesito primero saber cuál es el nivel de cada uno de nosotros en matemáticas. No puedo saber cuál es el de conjunto sin saber el individual. Si evito, si sobrepaso, si puenteo la valoración individual, no puedo hacer una valoración racional de conjunto. ¿Por qué? Porque la valoración individual de la prueba versa sobre el grado de fiabilidad
que tiene individualmente consideradas cada una de las pruebas. Tengo que discriminar las pruebas fiables de las no fiables. Y por supuesto, como la fiabilidad es gradual, las pruebas más fiables y menos fiables. Porque en función de su fiabilidad van a aportar mayor o menor corroboración al momento de la valoración de conjunto. Y cuando paso a la valoración de conjunto, el razonamiento no es un razonamiento que tenga que ver con si me he convencido o no me he convencido. El convencimiento judicial es irrelevante, insisto, irrelevante, con negrita y subrayado, desde el punto de vista de la justificación de las decisiones. Por supuesto, convencer al juez o a la jueza es principal con el objetivo de ganar el caso. El abogado, la abogada, el fiscal, que quiere convencer al juez para ganar su caso, hace algo muy razonable. Pero si la pregunta no es cuáles son mis posibilidades de éxito en ganar el caso, sino cuál es la decisión correcta, la decisión racional, desde el punto de vista de la adecuación a la verdad acerca de los hechos, el convencimiento de la persona juzgadora, igual que el mío, o igual que de la primera persona que nos encontremos al salir a la calle, es irrelevante. Y esto lo sabemos todos los juristas. Todos. Porque ninguno de nosotros admitiría que en un caso de responsabilidad médica por mala praxis, por un error en el diagnóstico por parte del médico, llegara el médico al proceso y dijera: es que la verdad es lo que yo decidí, el diagnóstico que yo hice es verdadero. Dice: ¿pero por qué? Oiga, ¿no ve que a la luz de las pruebas? Dice: pero es de lo que yo estaba convencido. Y lo que define la corrección del diagnóstico médico es el convencimiento del médico. Por tanto, ¿qué me vienen ustedes a pedir responsabilidad? Yo estaba convencido y esto es lo que hace que el diagnóstico sea correcto. Si no aceptamos esto para los médicos, ¿por qué lo aceptamos para los jueces? ¿Por qué además nos hemos inventado el concepto de verdad procesal para poderle seguir llamando verdadero a eso que simplemente es el resultado del convencimiento subjetivo del juzgador? Que el juzgador esté convencido es un elemento personal, subjetivo de esa persona, pero irrelevante desde el punto de vista justificativo de la corrección de lo que está decidiendo. ¿Cuándo será correcto lo que está decidiendo? Bueno, cuanto menos cuando sea la hipótesis que más probablemente sea verdadera a la luz de las pruebas presentadas al proceso. Es decir, que esa hipótesis tenga un grado de corroboración que cuanto menos supere el grado de corroboración de las hipótesis contrarias. Fíjense que no he dicho cuando sea verdadero y tampoco he dicho cuando se tenga certezas acerca de la verdad o cosas por el estilo. Y es que, aunque el objetivo de la prueba en el procedimiento sea la averiguación de la verdad es como la felicidad. No se alcanza nunca de forma completa, o en todo caso no sabemos si la hemos alcanzado. Porque el conocimiento que tenemos los seres humanos acerca del mundo siempre es limitado, porque limitados somos los seres humanos. Muchos procesalistas han insistido en las limitaciones del proceso a los efectos de la averiguación de la verdad. Y por supuesto el proceso introduce limitaciones, pero es lo de menos. El problema no son las limitaciones procesales. También los médicos tienen limitaciones de tiempo. No, es que en el proceso no se puede investigar eternamente. ¿Es que pueden investigar eternamente los médicos? Si para hacer un diagnóstico los médicos tardaran tanto como tardan los jueces para decidir, todos los pacientes estarían muertos. Y no lo digo porque los jueces tarden mucho, sino porque el procedimiento se alarga mucho.
Bueno, pero es que en el proceso no se pueden usar toda la información, porque hay, por ejemplo, pruebas ilícitas. ¿Es que los médicos pueden hacer pruebas sin el consentimiento de los pacientes? Bueno, también hay pruebas diagnósticas ilícitas que los médicos no pueden hacer. Bueno, es que en el proceso a veces las partes engañan a los juzgadores, tienen otros intereses. Bueno, es que los pacientes no engañan a veces a los médicos. O les comunican información falsa aún honestamente, porque el médico le pregunta o la médica le pregunta, oiga, ¿hay antecedentes familiares de problemas cardíacos? Y la persona dice no. Y resulta que su padre se murió de un infarto, el abuelo también, solo que nadie lo supo. Quizás porque el avance médico en ese momento, quizás porque vivía en una zona rural, quizás porque no se contó en la familia. Vaya usted a saber. O porque el médico hizo ese parte médico tan común que dice murió de parada cardiorrespiratoria. Bueno, sí, claro, en eso consiste morirse, en que uno deja de respirar y se para el corazón. El problema no es que haya dejado de respirar y se haya parado el corazón, sino qué es lo que causó. ¿Eh? Nunca, jamás, en ningún ámbito del conocimiento, tampoco en ningún ámbito científico se pueden tener certezas racionales acerca de los hechos. Nunca, jamás, en ningún caso. Lo máximo que tenemos es ciertas probabilidades, a veces muy altas, de que una hipótesis sea verdadera. Grados distintos de corroboración. La valoración de la prueba consiste en determinar qué grado de corroboración tienen cada una de las hipótesis alternativas presentadas al procedimiento sobre los hechos. Pero ese grado de corroboración nunca será total, nunca será absoluto, nunca nos dará certezas racionales. Insisto, certezas racionales, certezas subjetivas, cada uno tiene las suyas, pero esas no sirven para justificar una decisión. Y si no sirven, no se pueden alcanzar certezas racionales, entonces, ¿cuándo la corroboración es suficiente? Fíjense, nos acabamos de dar cuenta de otro problema. Porque analizando la cuestión desde el punto de vista del razonamiento probatorio, desde el punto de vista epistémico, nos acabamos de dar cuenta que tenemos un problema, que es el de la determinación del umbral de suficiencia probatoria. Esto ya no nos lo resuelve la valoración de la prueba. La valoración de la prueba me dice qué grado de corroboración tiene una hipótesis a la luz de las pruebas presentadas, pero no me dice nada acerca de cuándo el grado de corroboración es suficiente o no es suficiente. Resulta que, imaginemos un tribunal colegiado, 3 personas juzgadoras, que valoran del mismo modo cada una de las pruebas desde el punto de vista de la valoración individual, que valoran del mismo modo el grado de corroboración alcanzado desde el punto de vista de la valoración de conjunto, todavía pueden discrepar acerca de si el grado de corroboración alcanzado es suficiente o no es suficiente. Y este ahora es un problema de estándares de prueba. Es un problema de ese tipo de reglas que determinan el umbral de suficiencia probatoria. Darnos cuenta, porque nos lo enseña el razonamiento probatorio, de las limitaciones de la valoración de la prueba, nos pone sobre la mesa la necesidad de determinar estándares de prueba. Y ahora volteemos la cabeza no hacia Carmen, sino hacia el código, y preguntémosle al código, ¿y cuándo la prueba es suficiente? Para tomar una decisión sobre una medida cautelar. Imaginen el proceso penal, una prisión preventiva, pero también una retirada de pasaporte, una limitación a la movilidad, una orden de alejamiento, una caución. En el procedimiento civil lo mismo, no hay prisiones preventivas, pero sí hay fianzas, hay cauciones, hay anotaciones preventivas de embargo, etcétera, etcétera. En el procedimiento laboral, etcétera, etcétera. Para abrir juicio oral, para sentenciar. ¿Cuándo la prueba es suficiente? Por cierto, cuando nos damos cuenta que no hay
que esas distinciones de antes, datos de prueba, pruebas, etcétera, etcétera, no nos sirven demasiado, entonces nos damos cuenta que para adoptar una medida cautelar hay que valorar la prueba. Y hay que decidir acerca de la suficiencia de la prueba, aunque sea un melón sin abrir, es decir, una prueba sin practicar. Habrá que tomar decisión sobre si la información que esas pruebas me dan, eso que se ha aportado al procedimiento, en esa fase del procedimiento, es suficiente para tomar una decisión determinada. Abrir juicio, una medida cautelar o sentenciar, u otras. Y para eso necesito estándares de prueba. Pero no solo para eso, porque tenemos otras reglas de decisión, y voy terminando. Reglas de decisión, por ejemplo, las cargas de la prueba. Qué fácil aplicamos las cargas de la prueba en nuestros procedimientos si no sabemos ni siquiera cuándo la prueba es suficiente. Oiga, si la carga de la prueba me determina quién pierde el procedimiento si no hay prueba suficiente. Entonces, ¿cómo caramba puede aplicar usted la regla de la carga de la prueba si no sabe cuándo hay prueba suficiente? Pero de todo esto nos damos cuenta cuando racionalizamos nuestras decisiones probatorias, es decir, cuando le aplicamos las reglas de corrección del razonamiento probatorio. En fin, ¿qué es el razonamiento probatorio? Un conjunto de información, una disciplina que me otorga una serie de criterios de corrección para el diseño del procedimiento judicial, para la interpretación del procedimiento judicial, para las prácticas probatorias en el procedimiento judicial y para las decisiones probatorias en el procedimiento judicial, a la luz del objetivo de la averiguación de la verdad. Todo eso, solo eso, pero mucho más de lo que hasta hoy ha dado nuestra doctrina acerca de la prueba. Y por eso, lo que está pasando en estos últimos años en materia de razonamiento probatorio es realmente un cambio radical de paradigma en nuestros procedimientos judiciales en pos de su racionalización, en pos de la protección de los derechos individuales. Muchísimas gracias.